Creo que todos ya sabemos que correr es una de esas actividades que es buenísima para el cuerpo y para nuestra salud. No solo física, sino también mental. Es como que son esas actividades de las que nadie discute, ¿viste? Tipo, como decir, no sé, comer vegetales o más vegetales. Podés ser carnívoro, podés ser vegetariano, podés ser lo que quieras, pero nadie te va a discutir que comer más vegetales te hace bien. Lo mismo con correr. Vamos a ver en este video entonces un poco sobre cuáles son esos beneficios, por qué es tan genial para nuestra salud salir a correr y además cómo podemos hacerlo, cómo podemos arrancar con esa disciplina, entre comillas, de correr regularmente, con esa rutina de correr regularmente de una forma fácil, real. Porque todos sabemos que es buenísimo como comer más vegetales, pero hay que tener la voluntad para hacerlo. Bueno, en este video les quiero compartir una idea que va a hacer que salir a correr sea muchísimo, pero muchísimo más sencillo y empezar a agarrar el hábito y hacerlo regularmente. Y por último vamos a compartir algunas cosas también respecto a la postura, a la respiración, algunos tips que nos van a ayudar a mejorar y que también sea mucho más cómodo y más fácil salir a correr. Primero que nada, correr es una actividad natural del ser humano, ¿no? Es como decir hablar, como decir, bueno, comer, caminar, correr, o sea, es como algo del ser humano muy natural. De hecho, que me parece fascinante y quería compartir, una vez escuché que el ser humano es el animal que más distancia puede correr sin cansarse de todo el planeta. O sea, el ser humano corriendo al lado de cualquier otro animal es el último que se va a cansar. Y es algo que hicimos históricamente desde siempre. De hecho, hay una forma de cazar que se usó mucho por mucho tiempo, que era esto de entre un grupo de varias personas correr a un animal hasta que ese animal se cansaba, porque obviamente el ser humano entrenado iba a ser el último que se cansa, porque tenemos mucha resistencia corriendo, porque es algo para lo que estamos preparados, por varios motivos, pero algunos de esos, para compartir, eran, por ejemplo, que el ser humano, al ser bípedo, al caminar o correr en dos patas, tiene esta postura así, derechita, que a diferencia de otros animales, que al caminar en cuatro patas andan con la espalda descubierta y hay más superficie de su cuerpo, digamos, que le pega al sol. Entonces es como que eso también es más cansador, te agobia más el calor del sol. El ser humano hay como menos superficie, cuando el sol está arriba de todo, en su punto más intenso, hay menos superficie donde le da. Entonces puede resistir más. Me parece una locura. El ser humano también transpira, que no muchos animales transpiran, por ejemplo los perros o esos tipos de animales tipo felinos no transpiran, por eso jadean y, y ellos como que regulan su temperatura de esa forma. El ser humano la regula a través de la transpiración y eso le permite como mucha más resistencia al correr. Son todas cosas, datos que hacen, que explican de alguna forma por qué el ser humano está mejor preparado para correr y lo quería compartir por esto de que, bueno, mencionar que es como una actividad muy natural del ser humano, ¿no? Y pensar, cuando uno se vuelve adulto, ¿en qué momento dejas de correr? ¿Por qué? Y, y ya vamos a ver un poco por eso, cuál es mi planteo respecto a esto de por qué dejamos de correr y cómo
volver a correr de una forma sencilla, pero real sencilla. Ya lo vamos a ver más adelante. Por ahora enfoquémonos a esto. Primero, bueno, es una actividad súper natural y como inherente al ser humano, ¿sí? Correr. Entonces, correr tiene miles de beneficios, pero para este video y para hacerlo un poco más corto vamos a hablar de tres sistemas del cuerpo en particular que para mí son quizás los 3 beneficios más importantes. El primero es el sistema cardiovascular, obviamente, que, bueno, obviamente el sistema circulatorio, el sistema cardiovascular, ¿sí?, es fortalecido y es también puesto en movimiento al correr, ¿no? Como un poco más intensamente. El corazón bombea un poco más rápido y esa sangre llega con más fuerza hasta rincones del cuerpo donde quizás, teniendo una vida más sedentaria, la sangre no suele llegar con tanta fuerza y eso genera problemas de salud. Al correr ponemos en movimiento todo eso, toda esa sangre, y por ejemplo en la medicina china se menciona mucho que donde corre la sangre corre el ki, que es la energía vital para los chinos, y me parece súper interesante eso también, ¿no? Al fortalecer y al poner en movimiento ese sistema cardiovascular y circular la sangre por todos los rincones del cuerpo real, porque al correr se mueve todo y se bombea todo, vamos a estar también poniendo en movimiento esa energía vital, que de hecho es algo re tangible, porque si alguna vez corrieron, cuando, obviamente sin llegar a la fatiga, ¿no? Pero si corres un poco y te pones en movimiento y corre la sangre, o en cualquier actividad que sea de tipo cardio, ¿no? Cuando pones en movimiento todo, y especialmente la sangre, enseguida te sentís como despierto, vivo, y se agudizan los sentidos, se agudiza la visión, se agudiza el olfato, es como que en verdad te sentís vivo. Y eso tiene que ver con esto también, de que se mueve la energía junto a la sangre, además de que al estar respirando un poquito más intenso, y que ahora vamos a hablar de eso, pero al estar respirando un poco más profundo, esa sangre es de repente sangre oxigenada, sangre reoxigenada, que va a todos los rincones del cuerpo y empieza a limpiar de alguna forma, empieza a ayudar en todos los procesos naturales del cuerpo. La sangre también es la que lleva la nutrición a todo el cuerpo. Entonces, al estar poniendo la sangre en movimiento hay miles de beneficios, ¿sí? Pero lo vamos a dejar por ahí. Se fortalece y circula, se pone en circulación el sistema cardiovascular. Se fortalece el corazón también. Y no solo físicamente, en esta cuestión de que hace un poquito más de fuerza al generar este tipo de ejercicio que nos requiere mayor trabajo del corazón, se va fortaleciendo como músculo y se fortalece también porque todo sucede así. Lo que se da en un plano físico también se da en un plano energético, y al fortalecer el corazón físicamente cuando corremos, también sucede energéticamente, se fortalece el plexo cardíaco, todo lo que tiene que ver con esta cuestión del corazón, ¿sí? De la compasión, de la conexión, esto que decía también de sentirse más vivo, tiene que ver con la conexión con todo lo que está a nuestro alrededor. Y en verdad, quien alguna vez, o bueno, quien lo hace, esto de salir a correr o cualquier otra actividad cardio que fortalezca el corazón físicamente, se va a dar cuenta que desde el momento en el que lo empezó a hacer, y me pueden contar si les sucedió en los comentarios, a ver si están de acuerdo, pero en el momento en el que empezaste a hacer una actividad que fortalece tu corazón físicamente, vas a ver que también empezás a notar que
fortalece tu corazón energéticamente y empezás a tener otra apertura. Además de esto de que te sentís más vivo. Vamos a dejarlo por ahí. Ahora sí. Número 2, fortalece el sistema respiratorio. Que un poquito ya lo mencionamos, pero al salir a correr y al generar otros requerimientos físicos con esa intensidad que implica salir a correr o hacer una actividad de tipo cardio, nos requiere respirar un poco más profundo, con más fuerza, y esto fortalece el sistema respiratorio. También muscularmente, en el sentido de que los músculos respiratorios intercostales, abdominales, son músculos que de repente al tener que respirar más profundo, vamos a estar poniendo en movimiento y fortaleciendo el diafragma. Y todo esto después lo notamos también cuando no estamos haciendo el ejercicio, porque de repente al hacerlo más regularmente son cosas que van adquiriendo más fuerza, y después cuando estamos en una actividad normal de nuestro cotidiano vamos a estar respirando mucho más relajados. ¿Sí? Si estamos acostumbrados a correr regularmente y respirar con profundidad, en el momento en el que tenemos que respirar normal va a ser como todo demasiado relajado, mucho más natural, y se nota también, es algo que se siente, ¿sí? Y es súper importante. Respirar más relajado implica también estar más relajado en general. En yoga hablamos de que la respiración o el aire, vayu, es, además de que la respiración mueve el prana, la energía vital en el cuerpo, como ya hablábamos, y esta cuestión de sentirse vivo, al estar llenando más de aire el cuerpo, con mayor intensidad al hacer ejercicio, estamos también trayendo más energía vital, más prana a todo el cuerpo, y la circulación, la sangre, lo mueve por todos lados. Pero también esta cuestión de que el prana o la energía vital, el aire, es el que mueve también los pensamientos, y al tener mayor fuerza o mayor control sobre esa respiración, vamos a tener mayor control sobre nuestros pensamientos, sobre la actividad mental, un montón de cosas. En fin, vamos a dejar ese por ahí. Fortalece el sistema respiratorio, que es fantástico. Y por último, que no menos importante, la actividad de salir a correr o cualquier actividad que bombee de alguna forma el cuerpo mecánicamente, en esto de mover mecánicamente el cuerpo, pone en movimiento lo que es el sistema linfático, y el sistema linfático es súper importante para nuestra salud porque es uno de los principales sistemas que de alguna forma desintoxican o limpian o protegen inmunológicamente al cuerpo. Sí, se encarga como de mover las toxinas hacia afuera, de limpiar de alguna forma el cuerpo. Por eso es súper importante para nuestra salud el sistema inmunológico, el sistema linfático, perdón. Y lo que tiene el sistema linfático es que tiene distintos canales, como lo son las venas para el sistema circulatorio, pero no tiene un órgano de bombeo, como lo es el corazón, por ejemplo, para el sistema cardiovascular. El sistema linfático, para bombear y para estar en correcto funcionamiento y limpiar, de alguna forma, como decíamos, desintoxicar el cuerpo, necesita del movimiento mecánico para funcionar y para mover la linfa y todo lo que tiene que mover a través del cuerpo, para funcionar correctamente. Necesita del movimiento mecánico, al no tener un órgano de bombeo, como es el corazón. Y es por eso, entre otras cosas, como venimos mencionando, que la actividad física en general, no solo correr, pero la actividad física en general, esa cuestión mecánica de mover el cuerpo,
es tan buena para la salud y por eso los doctores y todo el mundo recomienda hacer actividad física para nuestra salud en general, entre otras cosas, porque el sistema linfático, que es el que se encarga de desintoxicar, de proteger inmunológicamente el cuerpo, se asiste del movimiento mecánico para su correcto funcionamiento. Lo necesitamos, real. El ser humano necesita moverse para mantenerse saludable y esto es uno de los motivos por los cuales esto es así. Entonces, ya con esas 3 cosas, después podemos mencionar otras 1000, pero ya con esas 3 cosas me parece suficiente para explicar acá por qué salir a correr es tan bueno. Si se lo ponen a pensar, como decíamos en un principio, correr es algo natural del ser humano, como hablar, como caminar. ¿En qué momento dejamos de hacerlo? ¿Por qué? Cuando somos niños corremos, pero, acá está la diferencia, cuando somos niños corremos sin esa cuestión mental que tiene el adulto de decir disciplina y me pongo una estructura, una rutina y voy a correr media hora todos los días, o voy a correr 3 veces por semana 25 minutos o 40 cuadras, tipo, no, cuando sos chico corres y lo haces regularmente, pero no tenés una rutina, no tenés una estructura para hacerlo, lo haces porque es algo natural, justamente, como hablar, como jugar, como caminar. Y el ser humano pierde esa naturalidad de correr cuando se va volviendo adulto. Y yo creo que es por esa estructura de decir, tiene que haber un momento específico y tiene que haber una forma específica y una distancia y un horario para hacerlo. Y no, yo lo que propongo es que volvamos a correr como niños, ¿no? Y quizás es esto de... no necesitas tener un horario o un lugar o ponerte una meta para hacerlo. Yo lo que propongo es que volvamos a correr naturalmente y como los niños. De repente quizás corres 20 metros porque, no sé, pintó, porque o estás con la energía y porque te hace bien y corriste 20 metros. Y no llegas ni siquiera al punto de fatiga. Es buenísimo, o sea, corres 20 metros hasta donde podés, o quizás corres una cuadra. Quizás saliste a comprar y tenés el súper a 5 cuadras de tu casa y de esas 5 cuadras corres una. Y chao. Y es lo que podés hoy, pero es como los niños, ¿no? Los niños no corren 40 cuadras, no corren media hora. Es capaz que corriste eso, corriste una cuadra con toda la intensidad y después el niño, no sé, se entretuvo con una hormiga, se puso a jugar con un compañero o lo que sea y chao, terminó ahí su corrida. Bueno, eso, quizás podamos volver a correr de esa forma y a la vez empezar a hacerlo como algo más regular, porque no llegás a fatigarte, ¿no? Entonces quizás lo podés hacer todos los días, correr una cuadra, ¿por qué no? Honestamente, ¿ustedes creen que podrían correr una cuadra todos los días? Yo creo que sí. Suena como algo bastante factible. Y eso es lo que propongo para empezar a agarrar el hábito y para empezar a obtener los beneficios de correr, porque para obtener los beneficios de correr no es necesario correr media hora todos los días o 3 veces por semana. Con correr una cuadra, con correr 5 quizás, de a poquito al ir haciéndolo regularmente, quizás empezás corriendo una cuadra cuando salís a comprar o 20 metros, pero de a poquito vas a ir viendo que vas pudiendo más, porque se fortalece tu sistema respiratorio, porque se fortalecen tus músculos también, que eso ni lo mencionamos al principio, pero se fortalece el cuerpo físicamente. Y de repente vas a ir viendo que podés cada vez más. Y capaz que un día empezás a correr 5 cuadras, o 2, y así. Que
sea algo más natural, más relajado, ¿sí? Esa es la forma en la que yo propongo que volvamos a correr y hacerlo mucho más fácil. Y justamente hablando de esto, quería mencionar entonces algunas cosas que van a hacer que correr sea más fácil, pero por una cuestión de postura, de respiración, ¿sí? Respecto a la postura, al correr, lo que sí vamos a buscar es tener una postura derecha. Más que nada, principalmente por esta cuestión de la respiración, ¿sí? Si yo estoy con una postura medio cerrada, sea incluso solo la cabeza, ya me voy a estar dificultando la respiración. Y al dificultar la respiración, obviamente me voy a cansar más rápido, un montón de cosas. Queremos respirar bien cuando corremos. Entonces, para eso vamos a tener primero una buena postura, ¿sí? Para cansar menos el cuerpo también. Y para eso lo que vamos a buscar es levantar el pecho, sentir que corremos con el pecho hacia el frente, en alto, que tenemos la mirada también puesta al frente, y desde la punta de la cabeza sentir que estamos estirando todo hacia arriba. Esas tres cositas, la mirada al frente, el pecho en alto y desde la cabeza sentir que estamos estirando hacia arriba, ya nos van a arreglar la postura y nos van a dar la postura correcta para correr. Y el hecho también de tener la mirada hacia el frente, que es hacia donde estamos yendo, facilita muscularmente y en cuanto a nuestra percepción, el ir hacia el frente. Pero porque la mirada, bueno, en realidad todos nuestros sentidos son guías, ¿sí? Para la mente, para el cerebro, de qué es lo que estamos queriendo hacer. Y entonces nos facilitan eso. Por ejemplo, si yo estoy mirando para la izquierda, está comprobado que el cuerpo físicamente, el cerebro, se prepara para ir hacia ese lado. Entonces me va a ser mucho más fácil de repente moverme hacia la izquierda si estoy mirando hacia allá, que si estoy mirando hacia la izquierda moverme hacia la derecha, porque el cuerpo ya está preparado, la mente está preparada para ir hacia donde mis sentidos me están guiando. Por eso, entre otras cosas, si estoy corriendo y tengo la mirada al frente, el cuerpo va a estar entendiendo que voy hacia allá y preparando y motivando o impulsando todos los músculos y todo para ir hacia allá, hacia el frente, ¿sí? Por eso es súper importante tener la mirada al frente también, porque muscularmente se me va a hacer más sencillo y me voy a cansar menos también. Son detallitos pero que suman. Respecto a la respiración, lo que vamos a buscar es respirar por nariz, siempre. Y si tengo que hacerlo más profundo, lo voy a hacer más profundo. De hecho, va a haber más intensidad física, cardíaca, muscular al correr. Entonces voy a necesitar respirar más profundo. Pero hagámoslo por nariz. Ahí nos va a fortalecer toda esta musculatura respiratoria, como decíamos. Esto de respirar por nariz va a fortalecer el sistema respiratorio. Además de que tiene un montón de otros beneficios, respirar por nariz, pero vamos a mantenerlo cortito porque si no, esto puede durar 1000 años. Pero vamos a tratar de respirar por nariz también y principalmente por una cuestión de no entrar en un estado de fatiga. Cuando yo empiezo a respirar por la boca es porque ya entré en un estado de fatiga y ya me estoy exigiendo más de lo que puedo con comodidad. Y ahí empiezan a suceder un montón de cosas, ¿sí? Pero es importante básicamente respirar por nariz, ¿sí? Y no llegar a ese punto de fatiga donde estoy respirando por boca. Entonces vamos a buscar siempre, si tengo que respirar profundo por nariz, respiro por nariz, puedo sacar el aire por boca despacito, ¿sí? Que no sea una bocanada, que sea algo más regulado, controlado. Y por eso también esta propuesta de correr menos de última, correr solo 1 cuadra, 2 cuadras, para no llegar a ese punto de fatiga donde
de repente empiezo a jadear o a respirar por boca, ¿sí? Y es algo como más fuera de mi control. Voy a tratar de mantenerlo siempre dentro de mi control. Quizás ese sea mi ritmo respiratorio, ¿sí? Cuando corro, pero siempre por nariz. Eso respecto entonces a la postura y a la respiración. Vamos a tener esos tips. Y el último tip que quería compartir, que nos va a ayudar a facilitar este ejercicio y hacerlo adecuadamente y que obtengamos todos sus beneficios, va a ser esto de la soltura, tener más soltura al correr, ¿sí? Que tiene que ver con esto del juego también y de correr como los niños, que no sea una cosa estructurada ahí de ahí, derecha y todo duro y robótico, que tenga más soltura. De hecho, esto de la soltura va acompañado con el ritmo. Al correr busquemos soltura y ritmo. El ritmo nos va a dar también esa cadencia, a veces se le dice, como esa cuestión que nos lleva, nos empieza a llevar sola. Vamos a buscar un ritmo en la respiración, que tenga siempre el mismo ritmo, que no sea algo como irregular, ¿sí? Vamos a buscar ritmo en la respiración y ritmo en el cuerpo. Esta cuestión de encontrar tuki, 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 tuki. Y soltura, ¿ven? Se mueven los hombros cuando corro. Se mueven las caderas, como este dibujo así medio de 8 con los hombros, ¿sí? Se mueven los hombros, se mueven las caderas, los brazos pulso con los codos. Y ahí voy a empezar a encontrar soltura. Y eso nos va a cambiar un montón, nos va a facilitar un montón el correr, ¿sí? De repente va a ser como mucho más cómodo y mucho más suelto y los músculos más relajados. Tampoco una babita, pero tampoco una cosa ahí rígida y estructurada en el centro. Más soltura en los hombros, ¿sí? Soltura en las caderas. Y eso nos va a dar ese rebote, nos va a dar un ritmo. Físicamente vamos a tener ese ritmo en la respiración y de repente se va a volver todo mucho más suelto, más relajado, más rítmico. Eso es clave para correr, ¿sí? Recordémoslo. Entonces, 3 tips: postura, el pecho en alto, como si estuviera corriendo desde el corazón, ¿sí? Guiándome desde el corazón, que es hermoso porque después es algo que voy a llevar en esa sensación de ir guiándome desde el corazón, incluso cuando camino o cuando hago otras actividades, sentir que el pecho está en alto y me guía desde el corazón. Desde la punta de la cabeza estiro hacia arriba y la mirada al frente. En cuanto a la postura, en cuanto a la respiración nasal, profunda y rítmica, ¿sí? Encuentro un ritmo con la respiración y después ritmo en el cuerpo, soltura. 3 tips para mejorar y para que sea más fácil. Y por último, solo quiero compartir algunos juegos, por así decir, que yo hago cuando corro y que me parece que está divertido también sumar como esa soltura, no solo en el cuerpo mismo, sino soltura en la estructura de correr, que no sea solo correr hacia adelante. Puede ser, qué sé yo, está buenísimo, no tiene nada de malo, para nada, está re bueno. Pero de repente me parece re divertido en esto de volver a correr como un niño, hacer algunas cosas, no sé, juegos, piruetas, como algunas que les quiero compartir y que se me ocurren. Después, si se les ocurren otras, tienen algunas otras cosas que pueden ser divertidas al correr, me las pueden compartir. También estaría re bueno escuchar y compartirnos eso. Pero algunas son los giros. Cuando venís corriendo, de repente girar para un lado y seguir corriendo, girar para el otro. Y son todas cosas que van mejorando también nuestra coordinación y un montón de otros aspectos físicos. Y nada, todo esto es innumerable en cuanto a los beneficios. Pero
pero más que nada por una cuestión de juego propongo hacerlo, de divertir, que sea como más divertido esto de correr. Después también lo que podemos hacer son algunos saltos o algunos pasos flotados, yo le digo así, que es de repente venís corriendo y haces un paso un poco más largo, como un poco más flotado realmente, como si fuera un saltito, y seguís corriendo. Primero lo podés hacer con uno de los pies, después lo podés hacer con el otro pie, y es re divertido, cuando lo empezás a hacer y de repente mientras más flotado lo haces, se siente más divertido. Está buenísimo también para jugar, para soltarse un poco al correr. Lo otro que podemos hacer también es correr un poquito hacia atrás, ¿sí? Correr hacia atrás también fortalece de repente otros músculos, principalmente los músculos de adelante, en las piernas, en las tibias, y son músculos que protegen, por ejemplo, o fortalecen un montón las rodillas, y es buenísimo. Fortalece también los músculos de los pies, buenísimo para el cuerpo, para la postura en general, esto de correr un poquito hacia atrás. Y de repente se puede mechar, se puede mezclar un poco todo esto, y quizás corres hacia adelante, ahí suelto, sintiendo el ritmo, y de repente quizás haces un saltito o un paso así medio flotado, girando. Casi me olvidaba, pero una más, última que quiero compartir de estas cositas que podemos sumarle a correr y con las que podemos jugar un poco es el salticado. El salticado que alguna vez quizás ya hicimos cuando éramos chiquitos, pero es genial, me parece también como entrada en calor para despertar de a poquito los tobillos, para ir despertando los pies, las rodillas. Al hacer este salticado podemos ir levantando una rodilla hacia adelante como si fuera metiendo un rodillazo con una pierna, después con la otra. Pero el hacer este salticado es algo que está bueno porque no interrumpe con el ritmo. Podemos mecharlo entre venimos corriendo y de repente hacemos salticado, o al revés, venimos haciendo salticado y de repente empezamos a correr, y tiene ese mismo ritmo, ¿sí? Entonces no es como, no se siente interrumpido, y está bueno, está buenísimo. Y como decía también, va fortaleciendo y va despertando, ¿sí? Los tobillos, las rodillas, todo el cuerpo. Entonces está buenísimo también hacer un poquito de salticado entre nuestras corridas, y también está buenísimo para quizás cuando nos cansamos un poco de correr, empiezo a hacer un poco de salticado y me puede ayudar a bajar un poquito esa intensidad, a regular la respiración. Sigo haciendo salticado, que es un poco menos intenso que correr, y después quizás puedo seguir corriendo y puedo irme echando así, entre corro un poquito, hago salticado, y nos ayuda también a ir regulando, ¿sí? Hasta dónde puedo, hasta dónde no, hasta dónde hago. Me parece genial el salticado, así que está bueno también para irme echándolo como una propuesta más. Eso es lo que yo quería proponer hoy para esta actividad tan natural y hermosa del ser humano, que es correr, y que no la perdamos. Y para no perderla no hace falta salir a correr media hora todos los días. Puede ser correr solo una cuadra, cada 2 días, cada 3 días. Cada vez se vuelve más sencillo, más regular, más cómodo, más divertido, y así es como naturalmente volvemos a recuperar esta habilidad, esta actividad que tantos beneficios nos trae. Muchas gracias por compartir conmigo, gracias por estar, por armar esta comunidad que me parece súper linda, que se está armando, y cualquier duda, cualquier consulta, lo que sea, siempre me pueden hablar, siempre se puede armar ahí ese diálogo que me parece genial. Gracias. Namaste.